El tema de esta capacitación se titula 4 técnicas para un estudio eficaz de las Santas Escrituras. Mis queridos hermanos y amigos, ¿qué debemos hacer para asegurarnos un estudio eficaz de las Escrituras y comprender la misión del Señor Jesucristo en el plan de salvación? Podemos ver parte de esta enseñanza que nos dio el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 38. Jesucristo nos da un mandamiento importantísimo a todos, que debemos de aprovecharlo para nuestra salvación. Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El escudriñar con un verdadero propósito e intención de corazón nos permite a nosotros gozar de la compañía del Espíritu Santo, que es quien da testimonio de la verdad. Para enseñar la verdad del Señor Jesucristo y su misión y su expiación infinita por el hombre, hay que conocer la verdad primero, antes de enseñarla. Porque yo no puedo vender 100 palomas si éstas andan volando. Primero debo encontrar un método para poder cazarlas, y luego de tenerlas en las manos cazadas, puedo venderlas. Así es, mis amigos y hermanos, con el Evangelio del Señor Jesucristo. Primero se nos debe autorizar para este oficio de predicación del Evangelio, que es un privilegio. ¿Por qué razón es esto así, que se nos debe autorizar a todos? ¿O se debe autorizar a un grupo, a un número de hermanos? ¿Por qué esto debe ser así siempre? Porque el reino de Dios es un reino de orden, no de desorden. Es la palabra de Dios la que se predica y viene del cielo. No son proyectos, tampoco son programas de los hombres. No es así. Viene del cielo, y el que está en el cielo debe escoger a su siervo. Veamos un ejemplo de quién autoriza o quién llama para predicar el Evangelio. Podemos encontrarlo en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Donde el Señor Jesucristo, antes de su ascensión al cielo, comisiona a los apóstoles. Él los comisiona. No se comisionan solos, no se buscan solos. Él llama a su siervo. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, no unas cuantas, sino que todas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo llama y comisiona. Siempre Él ha llamado un profeta para todo el mundo, o llamó 12 apóstoles para todo el mundo. Ese es el orden del cielo. Y Jesucristo no traspasa lo que ha dicho. Porque quien recibe la autoridad de Jehová o de Jesucristo es el que lleva la palabra y no otro. Veamos qué nos dice el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová de los ejércitos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, dice Jehová, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será próspera en aquello para la cual yo la envíe. La palabra sale de la boca de Jehová, la palabra sale de la boca de Jesucristo. Él
desde Adán hasta el tiempo de los apóstoles, llamó profetas y apóstoles. Jehová es el mismo Jesucristo. Jehová es el nombre preexistente de Jesucristo, y el nombre de Jehová en la tierra es Jesucristo en la tierra, cuando Él encarnó y vino igual que nosotros como un ser mortal a la tierra. Al igual que los antiguos tuvieron el privilegio y la necesidad de escuchar a los profetas, Jehová, Jesucristo, envió profetas para preparar a su pueblo para la venida de Él, para la venida de Jehová, que se convirtió en un niño y se llamó Jesucristo. Llamó profetas para preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos preparará a todos nosotros en este tiempo para la segunda venida? Estamos en los últimos días. Si fueron necesarios los profetas para preparar al pueblo para la venida del Señor Jesucristo por primera vez en la tierra, para hacer expiación por el mundo, ¿cuánta necesidad entonces hay hoy en día que Dios envíe profetas y apóstoles para prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo? Es importante, por eso debemos aprender cómo estudiar las Escrituras, para poder comprender esto, para no ser engañados, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, y devora a todo aquel que no sabe defenderse, que no sabe guardar los mandamientos, que no conoce su evangelio. A él lo engaña. Hay que tener cuidado. El apóstol Pedro nos testifica que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que fue traída de una forma especial que no puede ser confundida. En el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, el apóstol nos enseña esto y nos dice: porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, apóstoles, profetas, hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Qué buenísimo. Aquí está la confirmación de lo que yo dije anteriormente. Entonces, mis hermanos y amigos, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo en todo esto? Como miembro de la Trinidad, como uno de los tres dioses poderosos del cielo. Podemos revisar las enseñanzas del Señor Jesucristo, en especial de Él, no de un apóstol, no de un profeta, sino de Él, como haciendo una mayor confirmación de la importancia del Espíritu Santo. El mismo Hijo de Dios, segundo miembro de la Trinidad, da testimonio de la función del Espíritu Santo, que nosotros como discípulos de Él no debemos descuidarnos. Él dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿cómo podemos saber de Cristo hoy en día? Sencillo. Si el Espíritu Santo nos confirma, nos testifica, entonces sabremos que lo que hemos aprendido y que lo que estamos enseñando de este púlpito viene de Dios y no de nadie más. Entonces el Espíritu Santo testifica donde está la verdad. En Juan 15, 26 nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, imagínense, Cristo lo va a enviar del Padre. No es que el Espíritu Santo es el Padre, sino que Él lo enviará del Padre. El Espíritu de verdad, mire cómo lo llama, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En Juan capítulo 16, versículo 13, el Señor Jesucristo nos confirma más de la función del Espíritu Santo. Hay que respetar esto, hay que tener el privilegio, hay que gozar de la compañía del Espíritu, hay que pagar ese precio, ese privilegio. El Señor dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Si no hay Espíritu Santo en nuestro estudio, en nuestra predicación, no enseñamos la verdad, no podemos enseñarla. Él confirma la verdad de los siervos de Dios. ¿Cuáles son esos requisitos para contar con la inspiración del Espíritu Santo? El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: ¿qué somos nosotros?
Hay que tener cuidado con lo que hacemos con nosotros, porque ¿quiénes somos? El apóstol nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanar el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo si nuestra meta es poder contar con la guía del Espíritu Santo. Podemos tener el Espíritu Santo bajo bebidas embriagantes del alcohol, bajo la droga de la nicotina del cigarro, bajo las drogas comunes como la marihuana, cocaína y todo lo demás. ¿Podremos ser dignos nosotros? Si adulteramos, fornicamos y salimos de un centro de prostitución, ¿cree usted? Si estamos en un antro o en esos lugares nocturnos, ¿cree usted que sale capacitado para recibir el Espíritu Santo? Mi amigo, mi hermano, varón y hembra, no es así. Satanás nos engaña. Y nos engaña porque no conocemos muy bien la palabra de Dios. Y esta capacitación es para eso. Estoy haciendo una introducción importante de la necesidad de que trabajemos para poder capacitarnos, para poder enfrentar a Satanás y ganarle. ¿Cómo debe ser nuestra enseñanza? Dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 4. El libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Nos dice el apóstol esto: sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Interesante. ¿Cómo vamos a sazonar la palabra de Dios si no sabemos el origen de las cosas? No sabemos las situaciones, no sabemos frases, no sabemos palabras. Bueno, para eso es esta capacitación, mis amigos, y comenzamos con esta capacitación para ayudarle a sazonar esa palabra, como dice el apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo, el apóstol de Dios. Yo le comparto 4 técnicas para realizar un estudio eficaz de las Escrituras. Así se conoce esta capacitación. 4 técnicas para realizar un estudio eficaz de las Santas Escrituras. Y hoy las comparto con usted como su hermano, como su amigo espiritual en Cristo. Las comparto para que nos vistamos de la coraza de Dios, que nos vistamos con la armadura de Dios para estar listos para el combate, porque no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, contra los espíritus de Satanás y Satanás. Estas técnicas para el estudio eficaz de las Escrituras son las siguientes. Número 1, mis amigos. Regla número 1. Determinar a quién o a qué cosa se refiere el pasaje de las Escrituras. Regla número 2. Definir palabras y frases. Regla número 3. Reconocer listas en las Escrituras. Y regla número 4. Poner el nombre de uno mismo en los pasajes de las Escrituras para darle mayor significado a nuestra vida. Regla número 1. Determinar a quién o a qué cosa se refiere el pasaje de las Escrituras. Para esto vamos a encontrar o a repetir un pasaje de las Escrituras que acabamos de utilizar como el primer ejemplo. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice la Escritura: y acercándose Jesús les habló diciendo, aquí, ¿a quién le está hablando? A los 11 apóstoles que quedaban, porque Judas había muerto, entonces solo había 11. Y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo le habló a los 12 apóstoles. ¿Cuál es la situación que se encuentra aquí? Es que Él los está comisionando, autorizando cómo predicar el Evangelio, cómo lo van a hacer. Por ejemplo, les enseña que el bautismo debe ser en el nombre de los 3 poderosos en el cielo. Número 1, en el nombre del Padre. Número 2, en el nombre del Hijo. Y número 3, en el nombre del Espíritu Santo. Y otra cosa importante que encontramos en esta enseñanza es enseñándoles que guarden todas las cosas, no unas cuantas, todas las cosas. No unas cuantas, todas las cosas. Esto es interesante. Ejemplo número 2. Determinar a quién o a qué cosa se refiere el pasaje de las Escrituras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 y 38, el apóstol Pedro nos enseña algo importante. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién se refiere esta escritura? Los apóstoles ya se habían bautizado, ya eran apóstoles del Señor Jesucristo, hombres llamados y comisionados con la autoridad del cielo, con las llaves del reino. Esa escritura era para nosotros, para todos los que tenemos que bautizarnos para perdón de pecados, desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. Regla número 2, definir palabras y frases. Vamos a encontrar un ejemplo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos a encontrar qué palabra hay aquí importante para que podamos buscar un diccionario, definirla para entender cuál es la enseñanza que nos da el apóstol de Dios. Pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento, reunión con Él, que no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Jesucristo no iba a venir en el tiempo de los apóstoles, va a venir cuando suceda algo, y aquí lo vamos a encontrar. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí lo importante de esto, aparte de toda la enseñanza fuerte doctrinal que tiene, solo vamos a utilizar la palabra apostasía. La palabra apostasía, mis hermanos y mis amigos, viene del griego apo, que significa fuera de, estasis, colocarse. La palabra apostasía en griego significa colocarse fuera de la fe en Cristo, de la iglesia de Cristo, fuera del alcance de las ordenanzas de salvación, fuera del hogar, es oponerse a Dios directa o indirectamente. Apostasía es negar o renunciar a la fe en Cristo, a la iglesia, e ir entre la multitud del mundo en contra de Cristo y sus siervos. Apostasía también es la salida o abandono de las creencias religiosas o el incumplimiento o violación de los convenios y ordenanzas hechas con Dios. Eso es apostasía. Regla número 3. Hacer listas de las Santas Escrituras. Las listas son importantes. El apóstol Pedro, en el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 5, nos enseña
que las listas son importantes en nuestra vida espiritual, en nuestra obediencia, en nuestro desarrollo, porque las listas nos enseñan qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer para nuestra salvación. El apóstol dice: vosotros también por esto mismo poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si en vosotros están estas cosas y abundan, ¿cuáles cosas? Esto de la lista que el apóstol Pedro nos enseña. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Son importantes las listas, importantísimas. Nos enseñan paso a paso lo que tenemos que hacer y en qué nos vamos a convertir y qué es lo que hay que hacer para ingresar al reino de Dios primero y cómo continuar por este camino recto y angosto que conduce a la vida eterna. Segundo ejemplo lo encontramos en el libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5. Él le dice a Timoteo esto, el apóstol Pablo: esto también debes de saber, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nos lo dice a nosotros también porque los estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ellas. El apóstol dice: a estos evita. A ningún otro, a estos. No nos está diciendo que no seamos amigos de ellos nunca, no. Nos envía a evitar. El apóstol Pedro nos enseña con su lista qué es lo que hay que hacer para fortalecernos. Y después de que hemos sido fortalecidos, ir donde aquellos que eran nuestros amigos del mundo y rescatarlos. Porque el Evangelio de Jesucristo, esto es su fin, es su propósito, rescatar a todos los hombres. Regla número 4. Poner el nombre de uno mismo en los pasajes de las Santas Escrituras. Para esto podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 4, el primer ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Vamos a poner el nombre. Aquí dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces pongamos el nombre, haciendo un poco de la sabiduría que Dios nos ha dado. Vamos a colocar el nombre de Gilberto. Gilberto, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. A esto nos ha mandado Jesucristo. A los jóvenes, esta es la invitación. Ser ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Hay otro versículo más que voy a utilizar en esta capacitación, versículo 14, que es del mismo capítulo 4 de 1 Timoteo. Dice: no descuides el don que hay en ti. Vamos a poner sabiduría, vamos a utilizar el nombre de Pedro. No descuides el don que hay en ti, Pedro, que te fue dado por medio de la profecía y la imposición de manos del consejo de ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son los que ungían con aceite y ponían las manos sobre la cabeza para sanar a los enfermos. ¿Y con qué autoridad se hacía esto? Con la misma autoridad que le dio el Señor Jesucristo a Pedro, a Pablo, a los demás apóstoles. Entonces era el sacerdocio de Dios dado a estos hombres a través de los santos apóstoles. Escritura número 2 para este tema, esta regla, titulada y llamada
poner el nombre de uno mismo en los pasajes de las Escrituras. Para eso vamos a utilizar el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 58, los versículos 13 y 14. Si retraes del día de reposo tu pie, aquí vamos a colocar el nombre de Ana. Ana, si tú retraes del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, Ana, te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Estas son las 4 técnicas para un estudio eficaz de las Escrituras. Repito, regla número 1, determinar a quién o a qué cosa se refiere el pasaje de las Escrituras. Regla número 2, definir palabras y frases en las Santas Escrituras. Regla número 3, hacer listas en los pasajes de las Escrituras. Regla número 4, poner el nombre de uno mismo en los pasajes de las Escrituras para darle un mayor significado en nuestra vida. Mis hermanos y mis amigos, junto con estas 4 técnicas para estudiar las Santas Escrituras de una forma eficaz, debemos sumar los siguientes esfuerzos. Número 1, comenzar nuestro estudio de las Santas Escrituras con una oración sincera, pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento y nos permita gozar de la guía del Espíritu Santo para ser enseñados por este miembro de la Trinidad. Número 2, leer varias veces los versículos seleccionados de las Escrituras para hallarle mayor sabor, para comprender un poco mejor. Número 3, utilizar un diccionario para investigar el significado de las palabras que aquí encontremos en las Escrituras, para ponerle mayor significado a las cosas y tener un mejor entendimiento. 4, ayunar con propósito para buscar con humildad de corazón a Dios, porque Dios lleva de la mano a los humildes de corazón y le da respuestas a sus oraciones. Número 5, terminar nuestro estudio de las Escrituras con una oración sincera de gratitud, dando gracias a Dios por tal privilegio de tener las Escrituras hoy en día en nuestra vida. Mis amigos y mis hermanos, estas técnicas para un estudio eficaz de las Escrituras se las comparto con todo mi corazón, deseoso de que usted pueda hacer este experimento y poder mejorar en el conocimiento del Evangelio, porque a mayor luz, a mayor conocimiento, mayor salvación, porque a menor luz, a menor conocimiento, menor salvación. Porque el que sabe más se le requiere más, al que sabe menos se le requiere menos, y al que tiene mayor responsabilidad se le requiere mayor esfuerzo. Estas técnicas para un estudio eficaz de las Escrituras se las comparto a usted con todo mi corazón, con el único propósito que usted pueda vestirse con la armadura de Dios y se apreste para ser un soldado disciplinado y bien adiestrado para la obra de Dios, para combatir a favor de la verdad en contra de las tinieblas de Satanás. Este fue el propósito por el cual se compartió esta capacitación, para que usted en el seno de su hogar tenga una herramienta y consejos cómo estudiar las Santas Escrituras. Le comparto esta capacitación en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén.